¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Marazzi. Tengo el gusto de presentar este espacio denominado La producción de semillas de calidad y la aplicación de las innovaciones tecnológicas. Ahí estamos viendo, tenemos 4 presentaciones dentro de este espacio y sin más trámite presentamos a nuestro primer grupo de presentadores, cuyo trabajo es buenas prácticas, producción profesional de semillas. Estará a cargo de los ingenieros agrónomos Edgardo Moto, Luis Carrancio y Rafael Abrate. Le damos la bienvenida en nombre del comité organizador de este primer Congreso Argentino de Semillas. Quedan ustedes en uso de la palabra. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Antes que nada quisiéramos agradecer a los organizadores de este tan importante evento y bueno, esperemos que podamos desarrollar nuestra disertación de la mejor manera. Yo soy ingeniero agrónomo, gerente de la Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores, una entidad que trabaja desde hace 28 años para el desarrollo y ordenamiento de la producción de semillas en Argentina y también para el perfeccionamiento profesional de los ingenieros que trabajan en empresas semilleras. El contexto de la semilla autógama en nuestro país tiene mucho por mejorar. Tenemos niveles bajos de adopción de semilla autógama fiscalizada. Y bueno, en ese contexto, desde CASEN, hace años atrás, surgió la idea de desarrollar un protocolo que sirviera a las empresas semilleras como una herramienta para producir semilla de calidad. En ese marco se convocó a ingenieros de la Estación Experimental Oliveros INTA, la presencia de profesionales destacados como Roque Cravioto, Miriam Arango, Karina del Valle Gallo y Luis Carrancio, que va a estar a continuación, para el desarrollo de esta tarea de formación de ese protocolo. Esa elaboración de la guía justamente para buscar la profesionalización de la actividad. En esa actividad también participó el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de su Secretaría de Producción, que también aportaron recursos para la guía, ¿no? Y es una guía que ustedes van a ver, se denomina guía de semilla de calidad santafesina, cuando en realidad es una guía que puede ser utilizada en todo el país con distintas especies, si bien se ha hecho hincapié a trigo y soja, pero es un material que sirve a la producción de semillas autógamas en general y también con ascendencia en algunas alógamas. En resumen, la guía para la producción de semilla con calidad superior está destinada a mejorar, sostener e incrementar el uso de simiente de calidad, donde las empresas que la utilizan obtienen un producto diferenciado y con trazabilidad. Concepto que hoy determina la posibilidad de factibilidad o no de comercializar un producto, en este caso tratándose de semilla, que es el origen de todo, ¿no? Simplemente quería manifestar esto, cómo se originó. Después Luis y Rafael se van a explayar en todo lo que tiene que ver con el contenido y la utilización que se han desarrollado de esta guía, pero simplemente decirles que desde la Cámara, para aquellos que estén interesados en adquirirla y demás, se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra página web. Bueno, los dejo en compañía del ingeniero Luis Carrancio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo, y en línea con lo que vos comentaste, voy a contar un poco la parte dura, la conformación de esta guía práctica para la producción de semillas de calidad, cuyo objetivo, como bien vos comentaste, es, bueno, orientar las técnicas, o sea, para la implementación de buenas prácticas agrícolas en este rubro, asegurando la calidad de las semillas con el menor impacto posible, o sea, para el ambiente, y que, o sea, cumpla las necesidades que el sector agropecuario está teniendo para una simiente
de calidad. La guía cuenta con 6, capítulos. En cada uno de estos capítulos, se van abordando de diferentes ángulos la planificación, la producción, el manejo post cosecha, el aseguramiento de la calidad, aspectos regulatorios y actividades complementarias, inclusive algunas ideas económico-financieras de la actividad. Empieza con un capítulo de tipo introductorio, donde se explica fundamentalmente, digamos, en términos generales, en qué consiste la guía, los conceptos de buenas prácticas, inclusive los beneficios y las dificultades que la adopción de esta técnica requiere, de manera tal que los actores involucrados estén, digamos, contextualizados. El segundo capítulo, que es el cuerpo principal, de los cuales estamos viendo del lado izquierdo un índice y del lado derecho el formato de la guía, aparece, digamos, el tema que se debe desarrollar, el tema de control, los criterios de cumplimiento y las planillas y los documentos que hacen referencia a ese ítem. Esta guía ha tomado en forma general el formato del modelo Global Gap, que es el que, bueno, hoy principalmente están en los protocolos de gestión de calidad, diría yo, a nivel mundial. El capítulo 3 es un capítulo orientado de manera didáctica, y constituye una mirada rápida de los puntos a tener en cuenta, de manera tal que el usuario tenga una imagen global, integrada, de todo el proceso, que implica la norma. El capítulo 4 es un manual de soporte técnico. Brinda los detalles teóricos prácticos que fundamentan las acciones requeridas. Tiene la función de aportar a la formación del usuario en los conceptos generales de la producción de semilla. Podríamos decir que es un verdadero libro de producción actualizado que consta con, digamos, conceptos y datos teóricos prácticos para entender el porqué de cada uno de los requerimientos solicitados. Luego tenemos la quinta, digamos, el quinto capítulo, que es la planilla de registro. Todo lo que se haga en un proceso de gestión de calidad requiere que se anote, que se registre, de manera tal que quede sentado lo que se hizo. Este capítulo muestra los modelos sugeridos de planilla, desde la producción a campo, la post cosecha, hasta su despacho al consumidor en el eslabón siguiente de la cadena. De esta manera, se tienen las evidencias necesarias para generar la trazabilidad del producto y para garantizar que se realizaron todos los pasos necesarios para obtener la calidad requerida. Y por último, tenemos lo que es el checklist o lista de chequeo, que si bien en el manual o en la guía aparece en último, se puede usar también al inicio, dado que es un listado ordenado y completo en forma de preguntas que permite cuantificar el grado de cumplimiento de las buenas prácticas realizadas. Su implementación brinda un panorama general del estado en que se encuentra o un diagnóstico de cada una de las etapas. Esto tiene, digamos, un sistema en que las respuestas, se cumple o no se cumple, sí o no, y, cada uno de los ítems está, calificado como mayor o menor, es decir, esencial o de tipo formal. A esto lo acompaña un sistema de notas en el cual, si no se cumple, se le da un valor de 0, si se cumple y es una categoría mayor, un valor de 20, y si se cumple y es una categoría menor, un valor de 5. De esta manera, la sumatoria indica el grado de cumplimiento o la brecha que existe entre lo que la norma pide y lo que actualmente hace la empresa. Este es el formato que tiene la guía, y a continuación el ingeniero Abrate les va a contar la experiencia que él tuvo en la validación de la misma y la implementación de la guía digamos, en su empresa de proceso de semilla. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luis.
La implementación de esta guía, este protocolo de buenas prácticas, la pudimos realizar en una empresa dedicada a la actividad del acopio de granos como actividad principal, y dentro de ello también la actividad de la provisión de agroinsumos. Dentro de esta provisión de agroinsumos, un semillero multiplicador de semillas de especies autógamas, tanto para especies de cereales de invierno como para soja. Esta empresa ya contaba con un sistema de gestión de la calidad desde el comienzo del año 2000, pero con un alcance muy limitado, que era solamente la parte de post cosecha. O sea, desde la post cosecha hasta el despacho. La implementación de esta guía es integral en toda la cadena, como decía Luis, desde la parte de planificación hasta el despacho y actividades complementarias. Bueno, obviamente con nuestros registros y con la utilización del manual de soporte técnico, pudimos ir completando cada una de las planillas de registro, verificamos todo ese grado de correspondencia y finalmente fuimos a la lista de chequeos. Pero antes de hacer la lista de chequeos, tuvimos que elaborar una serie de documentos internos, principalmente los referidos a la planificación de la producción, en la parte de planificación económico-financiera y en la parte de higiene, seguridad y medio ambiente. Confeccionamos la lista de chequeo. Esa lista de chequeo para un sistema de producción secano, como es el sistema habitual acá en la zona, con los criterios de cumplimiento, como decía Luis, tanto para categoría mayor como para categoría menor. Existe un criterio de certificación con un umbral mínimo, un contenido mínimo para cada uno de los años. Nosotros pudimos abordar al primer año de certificación, pero encontramos fuertes oportunidades de mejora en prácticamente casi todos los capítulos, cada uno de ellos. Por ejemplo, en la planificación de la producción, donde la planificación de la demanda es quizás el punto más crítico. Es también en la parte de producción a campo, de calidad en precosecha, ni hablar en la parte de post cosecha también, muchas oportunidades de mejora. También en lo que es aseguramiento de calidad y toda la parte relacionada al manejo de stock. En los beneficios generales de poder adoptar este sistema de protocolo de buenas prácticas, obviamente estos son conceptos generales. Yo creo que principalmente lo que estamos viendo es que poder abarcar o dar respuesta a la normativa del Instituto Nacional de Semillas como organismo de certificación y de los obtentores. Es una primera medida, pero también estamos viendo que hay una necesidad de mayor información, sobre todo en la parte externa de nuestros usuarios, nuestros clientes. Después está toda la parte de coordinación y gestión, que obviamente es muy importante, favorece obviamente también el compromiso del personal y creemos que también ha mejorado la imagen de nuestra empresa. Dentro de las oportunidades que yo quería destacar es que nosotros cuando empezamos a implementar esto vimos que rápidamente nos pudimos adecuar a las nuevas normativas provinciales que tienen que ver a la post cosecha en general, como fue la resolución 1140 del 2014, y que están en definitiva también basadas sobre el manejo de las buenas prácticas de manejo en general para la post cosecha. Actualmente estamos trabajando también en todo lo que es el protocolo para la prevención y mitigación de explosiones, en esta nueva resolución 1149 del año pasado. Yo creo que las nuevas tecnologías, ya hemos visto lo que pasa con el tema de los lepidópteros, ¿no es cierto?, las resistencias hasta lepidópteros, pero también fundamentalmente los que tengan que ver con las resistencias a nuevos herbicidas van a dar una demanda del sector, del usuario, de una identidad comprobada y de siempre una mayor calidad, porque el valor de la semilla aumenta, referido a lo que es fundamentalmente nuestro principal competidor, que es el uso propio o la bolsa blanca eventualmente. Y vemos también, en general,
que para todos los ámbitos de nuestra actividad se requiere una mayor demanda de responsabilidad ambiental por parte de la sociedad. Finalmente, yo creo que el gran desafío ahora es poder articular toda esta información que tenemos para poder satisfacer los requerimientos de INASI y obtentores y darles garantía a cada uno de los usuarios. Hoy los usuarios están reclamando, como hace poco tiempo ya no se veía, pero empezó hace 3 o 4 años a reclamar aspectos de calidad fisiológica, pero yo creo que ya en el corto plazo veremos demandas de trazabilidad y para eso tenemos que estar preparados, toda la industria semillera. Muchas gracias y a disposición para cualquier consulta, sea por la presentación o por si alguien está interesado en la implementación de la misma. Hasta luego. Muchas gracias, ingenieros Edgardo Moto, Luis Carrancio y Rafael Abrate. Dando continuidad a este espacio, quiero presentar al doctor Jorge González Montaner, que nos va a hablar sobre producción y bienestar, el agrónomo y sus desafíos. Aprovecho a avisar que ya está habilitado el chat, pueden ir haciendo activas consultas, las cuales las vamos a pasar al final de las charlas. Bienvenido, doctor González Montaner, lo escuchamos atentamente. Bueno, vamos primero a agradecerle a Luis que nos ha introducido y ahora vamos directamente a la presentación. Vamos a hablar hoy de producción y bienestar del agrónomo y sus futuros desafíos. En definitiva, nuestra sociedad agronómica se encuentra confrontada a la necesidad de producir con parches ambientales en una situación de alto uso de insumos y fundamentalmente estamos teniendo una participación de generación de externalidades ambientales que no son de nuestro grado. Entonces estamos caminando hacia una producción alternativa, donde estamos buscando mejorar y trabajar sobre servicios de producción, regulación y soporte, con un mayor uso de información y tecnología de procesos, disminuyendo de alguna manera el uso de insumos. En este camino tenemos que encontrar cuál es el equilibrio entre uno y otro punto. En el mundo hay una tendencia fuerte, y les muestro algún ejemplo, como es lo que está ocurriendo hoy en Francia, en el centro de Europa, donde la agricultura biológica está creciendo del 3 al 8%, desde muchos años de haber pasado este valor, ahora empieza a crecer de una manera significativa. En Argentina ya hay productores que se han iniciado en estas técnicas desde haber arrancado con molinos de piedra, con siembras orgánicas. Realmente hay un camino también interesante que se está gestando. Ahora la pregunta que nos hacemos, en definitiva, es: ¿podemos reemplazar una por otra? En realidad es un discurso interesante para analizar. Es muy difícil con producciones, digamos, que tengan mucho más cuidado del ambiente, donde podemos tener una caída de las casi de la mitad. Muchos de los trabajos lo que muestran es que sería prácticamente inaceptable desde el punto de vista de la producción y las necesidades, no solamente por la falta de alimentos, sino también por el otro lado, que sería que estaríamos fijando menos carbono, y tendríamos que estar, porque necesitaríamos prácticamente para producir la misma producción. Entonces, hay un equilibrio en el medio sobre el cual tenemos que trabajar, y es esto que llamamos, ¿no?, que Kate Raworth, que es una investigadora, señala que si pasamos los límites planetarios porque estamos utilizando más nitrógeno que el debemos, o estamos acidificando los océanos, o atacando el cambio climático, nos estamos suicidando como sociedad. Pero también si producimos menos alimentos, o tenemos menos agua de la que necesitamos, menos energía, estamos generando un déficit que puede ser muy significativo para la humanidad. Entonces tenemos que trabajar en esa rueda del medio que estamos señalando acá, que es la que llamamos rueda del bienestar, ¿no? En ese sentido, los principales riesgos para el sector agropecuario hoy, las empresas saben muy bien que tenemos una imagen frente a la sociedad que tenemos que mantener. Fíjense en estas encuestas, ya aparece claramente que el riesgo de la imagen frente a la sociedad es muy importante, y sobre todo en las empresas grandes. Lo perciben ya como la tercera variable, digamos, que puede afectar sus empresas. Por el otro lado, sabemos muy bien en el ámbito agropecuario que tenemos una alta a muy alta posibilidad de mejorar lo que hacemos. O sea, realmente todavía tenemos un camino muy interesante para mejorar lo que hacemos. Hoy hay un debate muy fuerte entre si es un fitosanitario o un agrotóxico, según de qué lado estemos mirando
ese producto aplicado. Y la realidad es que esto es muy discutible en muchos ambientes. Lo que sí está muy claro es que de alguna manera vienen bajando las cantidades de uso de glifosato y de otros productos, pero no siempre habiendo mejorado el riesgo ambiental. Porque muchos de esos reemplazos nos ha mostrado en el tiempo que estamos reemplazando esos productos por productos a veces hasta más agresivos. Entonces es muy importante manejar los índices ambientales para saber si estamos yendo en la buena o en la mala dirección. Hoy hay mucha tecnología para poner al servicio de mejorar lo que estamos haciendo, y este es un camino muy importante. Podemos detectar con imágenes muy precisas qué malezas están presentes. Podemos hacer mapas perfectos de malezas, incluso una escala de 1 centímetro. También podemos desarrollar una cantidad enorme de robots o herramientas dando vuelta que nos permitirían bajar sensiblemente las dosis de aplicación. A la escala de la producción, hoy tenemos montones de zonas, estos son datos de nuestra región, donde ya estamos bajando del orden del 70% la cantidad de producto aplicado en los barbechos. Esto con Weedit o inclusive con Weedseeker se pueden lograr aplicar verde en verde en determinadas situaciones y mejorar también el impacto ambiental. No descartemos también a las nuevas tecnologías como las nanotecnologías que nos pueden permitir generar productos, trabajar sobre productos, donde podríamos usar un 30% menos de cantidad simplemente por la estructura de esas moléculas. Nuestros resultados estudiados sobre ciertos productos han mostrado que es una herramienta muy interesante. Hay empresas que proponen que el productor tenga el equipo para producir esos nanoproductos comprando el producto como lo compramos normalmente y que pueda transformar eso en un producto más activo y con menor impacto ambiental. Entonces, también las mezclas de variedades o la genética nueva con genes de resistencia, por ejemplo, para roya amarilla, que es un problema nacional importantísimo, o la mezcla de variedades puede permitir también bajar los impactos de los insumos que estamos utilizando. O sea, en el mediano plazo no hay ninguna duda que el enorme cambio que estamos haciendo con la incorporación de los cultivos de servicio nos está mejorando de una manera muy importante a través del aporte de sus raíces, pero también de su biomasa aérea, nos está mejorando la competitividad con las mesas y nos está permitiendo un nuevo piso de fertilidad en los sistemas. A nivel del movimiento CREA es sorprendente las zonas al norte, como hay muchos campos que ya tienen un 30% de su área con cultivos de servicio, lo mismo ocurre al oeste y ya está empezando a pasar también al sur. O sea, el productor ha reaccionado de una manera muy significativa. Todo pasa hoy por tratar de alimentar esa biomasa microbiana para tener sistemas que sean mucho más resilientes y mucho más sostenibles. Cuando nosotros miramos hoy los cultivos que vienen de una vicia comparados con un cultivo que está en rotación normal, encontramos no solamente cultivos mejor nutridos, sino cultivos mucho más sanos, lo cual nos permite sin duda bajar mucho los insumos que estamos utilizando. Acá ven el año pasado rendimientos de 120 quintales en los tallos de trigos que venían de trébol en la zona de Centinela del Mar, y eso es simplemente con cultivos muchísimo más sanos gracias a la diversidad que generan estos cultivos de servicios, proveyendo de una cantidad de sistemas que no estaban presentes en esas condiciones. Entonces, hoy estamos pensando también que toda la andanada de estudios que estamos haciendo con todos los productos biológicos, acá tiene una tabla de todos los que hemos venido estudiando en el último tiempo, que muestra que también hay un montón de productos biológicos que vienen a ayudarnos en esta generación de una agricultura más sana. Así que, en definitiva, si nosotros pasamos, estos son los índices de riesgo, ustedes ven los índices de riesgo actuales, estamos en valores del orden de 113, en un modelo promedio, que sería el índice de riesgo, en este caso, lo están viendo sin ninguna duda muy elevado. Pasamos a una posible tecnología, una tecnología intermedia, donde cambiamos los principios activos, buscando principios activos que sean menos agresivos, y en la tercera vamos directamente a lo que es cultivos de servicio, más Weedit o Weedseeker. Y ustedes fíjense, podemos ir a la tercera parte, imagínense si además le agregamos nanotecnología, ¿cómo podríamos de alguna manera bajar de una manera muy significativa el impacto ambiental si camináramos por este camino? No hay entonces ninguna duda, de que si nos sentamos todos los actores, junto con la sociedad, junto con cada uno de los que legislan a nivel de cada uno de los partidos, tratando de quedarnos dentro de esa rueda, que no es ni el suicidio, y no es la falta, sino que es básicamente encontrarnos en esa zona de bienestar, que todos podamos discutir adentro de esa rueda para hacer de esos ambientes lugares mucho más predecibles y donde nos encontremos mano a mano con la sociedad. Creo que el futuro está en hacerlo juntos.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor González Montaner. Les recuerdo a todos que ya está habilitado el chat para que vayan haciendo sus consultas. No se olviden de poner a quién va dirigido. Las mismas serán contestadas al finalizar las disertaciones. Bueno, dando continuidad, presentamos a nuestro tercer expositor, que es el ingeniero agrónomo José Luis Tedesco, que nos va a hablar de agricultura certificada sustentable en la producción de semilla. Ingeniero Tedesco, le cedo el espacio. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Un placer estar hoy acá en este Congreso Argentino de Semillas y contándoles lo que venimos trabajando en APRESID respecto de la sustentabilidad, las certificaciones y bueno, y obviamente desde los semilleros. Yo quiero contarles que desde hace aproximadamente una década estoy como director técnico del semillero del Grupo Ferrari y al mismo tiempo tengo una trayectoria y experiencia de 15 años en semilleros, así que voy a compatibilizar ese conocimiento de mi desarrollo profesional con el conocimiento de agricultura sustentable certificada y APRESID Certificaciones, que es un programa de institución que me tocó realizar la dirección adjunta durante 4 años. Así que les voy a contar un poquito desde ese lugar esta relación entre semilleros o producción de semillas, mejor dicho, y agricultura sustentable certificada. Bueno, como sabemos, APRESID, o los pioneros de APRESID empezaron a fines de la década del 70 a trabajar en todo lo que fue la siembra directa, a intercambiar conocimientos, y desde ahí, bueno, se fueron generando estos grupos de intercambio de conocimiento que trataban de resolver los problemas de erosión que había por aquellos años en el centro de Argentina especialmente. La misión institucional actual de APRESID es impulsar sistemas de producción sustentables de alimentos, fibras y energía a través de la innovación, la ciencia y la gestión del conocimiento en red. Es decir, este espíritu de los pioneros en el cual el conocimiento se iba gestando a través del intercambio y de la interacción se sigue manteniendo a día de hoy y obviamente con cada vez mayor input desde el conocimiento de base científica. Estos son los programas a través de los cuales APRESID canaliza sus actividades, sus acciones, y hoy me voy a enfocar en el programa de certificaciones de APRESID, que ya lleva 12 años de desarrollo. Comenzó con la tesis de posgrado de Santiago Lorenzati, que presentó el proyecto de agricultura certificada, que fue evolucionando y hoy es agricultura sustentable certificada y ha dado algunas certificaciones conexas, como por ejemplo la IRAM 14130 o Municipio Verde, que son certificaciones muy conectadas con ASC, que es la sigla para agricultura sustentable certificada. En 2017, lo cuento esto porque a veces creo que en su momento se conoció bastante, pero siempre lo recordamos. En 2017 APRESID se hizo acreedor del premio Glinka, el premio a los guardianes del suelo, y nosotros siempre decimos que este premio es un reconocimiento a todos los productores argentinos que implementaron la siembra directa y pusieron a Argentina en el lugar que hoy es reconocida en el mundo por las prácticas de producción que son más sustentables y especialmente por la siembra directa. Tanto es así que, bueno, esta es una publicación también del mismo año, en 2017, esto salió publicado en la revista Nature, donde Argentina aparece como líder mundial en la reducción de la erosión de los suelos, y bueno, junto con los países que nos acompañan en el Mercosur, en el cono sur de Sudamérica, donde fueron los países que más se redujo la erosión de los suelos. En este sentido, creemos que la técnica de la siembra directa ha recorrido un camino interesante, un camino que ha reducido la erosión de los suelos. Acá podemos ver cómo se correlacionan el incremento del área de siembra directa y cómo fue bajando la erosión de los suelos. Estos son datos del INTA de Juan José Gaitán y Patricia Facarfaño, que oportunamente me los pasaron. Y bueno, ahí podemos ver cómo tuvo un impacto realmente positivo la técnica de la siembra directa. Sin embargo, sabemos que una técnica es totalmente insuficiente para abordar los sistemas complejos de producción y la sustentabilidad, y por lo tanto vimos la necesidad de avanzar como sistema. Si bien la técnica de la siembra directa puede ofrecer muchas de estas
ventajas que vemos o beneficios que vemos en esta diapositiva, la realidad es que el enfoque sistémico requiere algunas cosas más y empieza a tomar en cuenta la sustentabilidad social, la sustentabilidad ambiental. En este sentido, tratamos de resumirlo en una ecuación muy sencilla, en una ecuación en la cual decimos que el sistema de siembra directa es la técnica de la siembra directa con la aplicación de prácticas de producción sustentables a través del tiempo. Actualmente sigue evolucionando este sistema de siembra directa y un poco como mencionó recién el doctor Montaner, seguimos trabajando en la incorporación de cultivos de servicio, en la incorporación de rotaciones más intensificadas y bueno, y vamos viendo que los suelos, los agroecosistemas, la microbiología del suelo va teniendo respuestas diferenciales y nos va dando más sustentabilidad al sistema con una reducción en todo lo que es el uso de fitosanitarios, el uso de demasiados insumos, pero al mismo tiempo dándole mucha sustentabilidad al sistema y menor impacto ambiental. Acá tenemos algunas imágenes también del sistema de agricultura siempre verde, con siembra en verde. Estas son siembras que realizó Bernardo Romano, que es un socio de la regional Bragado Chivilcoy, y ahí podemos ver que sobre los cultivos de servicio estamos ensayando esta posibilidad de sembrar en verde, y la verdad que se logran siembras muy, muy homogéneas, de muy alta calidad, y al mismo tiempo se utilizan también en muchos casos, como vemos en la imagen de acá abajo a la izquierda, vemos la utilización de especies espontáneas como el capiquí, que también nos permiten sostener un puente de micorrizas en el suelo que es muy beneficioso para la concatenación de los cultivos. Así que esta es una búsqueda de la agricultura siempre verde y es algo en lo que estamos trabajando fuertemente y en nuestra mirada de sistemas de siembra directa. Bueno, como les decía antes, las prácticas de producción sustentables reflejan los tres ejes de la sustentabilidad a través de prácticas sociales de producción sustentable, de prácticas ambientales de producción sustentable y prácticas empresariales, agrícolas de producción sustentable. Estas prácticas son la no remoción del suelo, la siembra directa, la cobertura de rastrojos y la cobertura viva, la rotación de los cultivos, la rotación de los modos de acción de fitosanitarios y de los eventos biotecnológicos. También utilizamos y hacemos mucho hincapié en la utilización de los refugios para el cuidado de todas esas biotecnologías. La nutrición balanceada de los suelos y de los cultivos es otro de los ítems de las prácticas agrícolas de producción sustentables. El uso responsable de fitosanitarios, el manejo integrado de plagas, malezas y enfermedades, y yendo un poco al área de producción ganadera, la gestión de la información ganadera, plan sanitario, bienestar animal, etc. Y actualmente estamos desarrollando el protocolo de ganadería sustentable certificada, que toma los principios de agricultura sustentable certificada, pero con mucho más foco en la ganadería. Así que estamos trabajando en ese desarrollo también. Después tenemos las prácticas de producción sustentables, que tiene que ver con las relaciones laborales responsables y las relaciones responsables con la comunidad. Esto es, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones responsables, tiene que ver con las capacitaciones, el uso de elementos de protección personal, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad y la formalidad de los trabajadores, etc. Y las relaciones responsables con la comunidad tiene que ver con la generación de diálogo, la posibilidad de tener comunicación y vinculación con las comunidades, especialmente en áreas sensibles. Obviamente que también tiene en cuenta todo lo que son canales de comunicación y reclamos y quejas y este tipo de situaciones que a veces a muchos habitantes de zonas sensibles les cuesta encontrar canales de comunicación con las empresas y bueno, estos esquemas de prácticas sociales de producción sustentable los tienen en cuenta. Al mismo tiempo, mencionamos las prácticas ambientales de producción sustentable que están alineados obviamente con la sustentabilidad ambiental y tiene que ver con el uso responsable y conservación de los recursos hídricos, la gestión del impacto ambiental, es decir, en los casos en que sabemos que vamos a tener un impacto ambiental por las actividades productivas, gestionarlo y gestionarlo de una manera inteligente y racional. Finalmente, dentro de las prácticas ambientales de producción sustentable se encuentra la conservación de la flora y la fauna nativa, que sabemos le da más resiliencia y más robustez a los agroecosistemas. Así que estas son las prácticas que promovemos. Una vez que estas prácticas pueden ser parametrizadas, podemos establecer cuál es el nivel de sustentabilidad de los distintos sistemas productivos y compararlos, hacerlos comparables. Y esto es lo que nos permite aplicarle el conocimiento científico, parametrizar
todas estas variables que mencionábamos o todas estas prácticas, ponerle parámetros y obviamente evaluarlas. De la misma manera podemos evaluar no solamente sistemas habitualmente llamados convencionales, sino también pueden incluirse la parametrización de sistemas bajo producción orgánica o agroecología, etcétera. Es decir, la posibilidad de evaluar la sustentabilidad en los 3 ejes y parametrizarla nos permite comparar todo tipo de sistemas y tener real y acabada certeza de qué nivel de sustentabilidad tenemos. Obviamente estos indicadores de sustentabilidad están en continua evolución y muchos están en frontera de conocimiento, pero bueno, al nivel que tenemos hoy es algo muy aceptable y nos va enseñando y mostrando cuál es el camino para la mejora continua. Bueno, los esquemas que les quiero contar hoy rápidamente son agricultura sustentable certificada, que toma en cuenta estos principios de las prácticas de producción sustentables que mencionábamos antes, como así también la norma IRAM 14130, que nació del protocolo de prácticas productivas sustentables para contratistas que en un momento impulsábamos desde APRESID, y al que se le sumó el protocolo de pulverizadora OK de CASAFE, y en ese sentido pudimos lograr una norma que consta de 5 capítulos. El primero es de requisitos generales, está la IRAM 14130. El segundo capítulo habla de pulverizaciones aéreas, pulverizaciones terrestres. El tercero de pulverizaciones aéreas, el cuarto de siembra y el quinto de cosecha. Por lo tanto, tenemos un paquete muy, muy interesante en esa norma IRAM de todo lo que tiene que ver con las prácticas que se realizan a campo y la sustentabilidad y la forma de encarar adecuadamente las labores de manera sustentable. Se está trabajando actualmente en que las certificaciones y cada uno de los registros que se van generando en los sistemas de certificación y en los esquemas de certificación se pueda almacenar la información en blockchain. Esto da garantías y la información que se genera y se almacena en esos blockchain es inviolable y nos permite al mismo tiempo generar trazabilidad para cada uno de los registros y de cada uno de los procesos y procedimientos que vamos llevando adelante en el campo. Los pilares de las certificaciones que impulsamos son 2. Uno es el mejor conocimiento técnico-científico disponible, sobre el cual se basa todo el contenido técnico de la norma, y al mismo tiempo el respeto y la observación de todo el marco legal vigente y aplicable a la jurisdicción que corresponda. Entonces, la norma de esa manera tiene una aplicación universal porque cualquier, requerimiento de marco legal que aparezca en la norma está por encima o suple a una deficiencia de marco legal que no exista para esa jurisdicción. Pero si tiene marco legal, la realidad es que la jurisdicción en la que se va a aplicar la norma no hay ningún inconveniente, y la realidad es que la norma viene a potenciar precisamente el cumplimiento del marco legal vigente y aplicable para esa jurisdicción, y como les dije antes, de aplicación universal, inclusive fuera de las fronteras de Argentina. Cuando se implementa o cuando se trabaja en los sistemas de certificación, en estos casos, en el caso de la IRAM 14130 y de agricultura sustentable certificada, incluyen además un sistema de gestión de la calidad, que para eso se trabaja en la planificación, es decir, se establecen objetivos, se analiza información previa y se trabaja en el diseño de estrategias. Posteriormente, toda esa planificación se implementa a campo, se plasma en acciones y, bueno, se trabaja también en auditoría interna, y cada uno de los procesos y procedimientos se registra para después ir a la etapa de control y evaluación y ajustar en cada nuevo ciclo en una mejora continua. Los beneficios que tiene la implementación de agricultura sustentable certificada e IRAM 14130 para la producción de semillas, estos son algunos, no todos, pero sí remarco acá los más importantes, es la utilización de refugios, como les dije antes, para el cuidado de las tecnologías, el reconocimiento de la propiedad intelectual. De hecho, esto se audita, es decir, toda vez que un productor presenta los esquemas y las rotaciones, se audita el origen de la semilla y el reconocimiento de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo se trabaja en registros y trazabilidad a lo largo de todo el proceso productivo. Simultáneamente, los sistemas de gestión de la calidad nos permiten trabajar con auditorías internas y externas, hechos que mejoran el control y la ejecución de cada una de las tareas, y al mismo tiempo en la parametrización y evaluación de cada uno de los resultados que se van obteniendo.
Al mismo tiempo, esto ya es más enfocado en la IRAM 14130, se trabaja en la limpieza y purgas de la maquinaria, en ASC también, esto es un requerimiento para evitar la propagación de malezas, y en el caso de las semillas, obviamente, para evitar la propagación de especies que sean invasoras o extrañas o que sean indeseables en la producción de semilla. Finalmente, los capítulos 4 y 5 de la norma IRAM son específicos para siembra y cosecha, como les dije antes, y que vienen muy bien para todo lo que tiene que ver con semilleros. Finalmente, en la parte de los intangibles de las certificaciones, aparece todo lo que tiene que ver con trabajo formal, los elementos de protección personal, las capacitaciones, la minimización de los riesgos laborales, los canales de formación, formales para las quejas y reclamos, la comunicación personalizada en áreas sensibles, la gestión del impacto ambiental, el incremento de la biodiversidad en los agroecosistemas y la reducción de las huellas ambientales. En este sentido, cuando hablamos de intangibles, son todas estas acciones que a veces no se ven de manera directa, pero sí están plasmadas toda vez que adquirimos un producto o un servicio que tiene un sello de certificación, como puede ser ASC, IRAM o Municipio Verde. Entonces nos da garantía de que todo lo que se está produciendo o trabajando en pos de la producción se hace de una manera totalmente responsable, racional y bajo sistemas de gestión de la calidad, con todos los registros y todo lo que nos da garantías de lo que hacemos. Lo otro que les quiero mencionar también, que Agricultura Sustentable Certificada es el único estándar argentino reconocido por FEFAC en Europa. Y bueno, esto la verdad es que no solamente es un orgullo, sino que al mismo tiempo pone de relieve que son caminos largos, difíciles, los de las certificaciones, porque es el reconocimiento de un sello de calidad, de un sello de certificación, que identifica todos los tangibles más los intangibles que mencionamos antes, como parte del producto que se está comercializando o parte del servicio que se está comercializando. Porque no nos olvidemos que en breve es probable que también empecemos a comercializar servicios ecosistémicos, y en ese sentido las certificaciones también van a operar de una manera crucial para la comercialización de esos servicios ecosistémicos. Con esto les quiero agradecer, hasta acá llegó la presentación, y lo que les quiero mencionar para cerrar es que las certificaciones muchas veces se pueden ver como un costo extra, pero la realidad es que, porque podemos tener un costo de auditoría, pero la realidad es que tenemos un montón de reducción de costos ocultos a partir de la implementación de los sistemas de gestión de la calidad, que aportan mucha transparencia y nos permiten ser más eficientes. Y la eficiencia hace que todo lo que es la producción de semilla pueda ser más competitiva, y de esa manera, bueno, competir no solamente por marco legal, sino además por una mejor calidad de lo que llega al cliente, una mejor, digamos, segregación y segmentación, y con una mejor identificación de todo lo que llega al cliente de las semillas. Así que los beneficios no solamente están para la producción de semillas, sino también para los semilleros en el reconocimiento de la propiedad intelectual y todo lo que mencionamos antes, y que vienen de la mano también de la certificación. Así que les agradezco mucho la posibilidad de haber presentado y quedo a disposición para las preguntas. Bueno, muchas gracias, ingeniero agrónomo José Luis Tedesco. Les recuerdo que ya pueden ir haciendo sus preguntas utilizando el chat habilitado del Congreso. Por favor, no se olviden de poner el destinatario de la pregunta, así intentamos agruparlas y con gusto intentaremos transmitirla a los disertantes al finalizar las charlas. Bueno, dando continuidad y para finalizar, pasamos a la cuarta exposición. En este caso, estará a cargo del ingeniero agrónomo y PhD Ricardo Bartosik. El título de la charla es Almacenamiento y conservación de semillas. Bienvenido, doctor Bartosik. Queda usted en uso del micrófono. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Y bueno, antes que nada quiero agradecer sinceramente al comité organizador del Congreso por invitarme a ser parte de esta primera edición tan importante para nuestro país. Así que celebro esta oportunidad y muy honrado con esta participación. Bueno, vamos a comenzar entonces con esta etapa que es la de almacenamiento y conservación de semillas.
Y recordemos brevemente cuál es el objetivo aquí. Bueno, durante toda esta etapa, desde que se terminó de procesar la semilla hasta que la vamos a utilizar, tenemos que brindarle las mejores condiciones para mantener básicamente su germinación y vigor durante el periodo que haga falta, todo el periodo de almacenamiento. Y conceptualmente lo que tenemos que tener en cuenta es que con la semilla, como con básicamente cualquier otro producto que vamos a almacenar, tenemos un gráfico que tiene estas características, ¿no? Tenemos un máximo de calidad que normalmente para la mayoría de los conceptos que vamos a analizar, el máximo está en el momento de madurez fisiológica y después, irremediablemente, esa calidad se va perdiendo en el tiempo. Y esa pérdida de calidad puede ser mayor o menor según las prácticas que hagamos de almacenamiento. Si aplicamos las buenas prácticas y tenemos una idea muy certera de cómo se relacionan las diferentes variables, estaremos terminando el periodo de almacenamiento muy cerquita del potencial de calidad. Pero si no hacemos las cosas bien o tenemos desconocimiento de las tecnologías apropiadas, quizás esa diferencia o esa brecha entre la calidad potencial y la calidad que realmente pudimos obtener se puede hacer mucho más grande. Entonces, lo que vamos a revisar rápidamente en esta presentación, cuáles son aquellos factores que hacen que esta brecha entre la calidad potencial y la calidad lograda pueden hacer que esa brecha sea la menor posible. Bien, si analizamos los factores de pérdida de calidad de la semilla, lo podemos dividir en dos grandes grupos. Uno podría ser el deterioro biológico exógeno, que es causado básicamente por la actividad de insectos y de microorganismos. Y por otro lado tenemos aquellos factores endógenos que son múltiples, son muy variados y que los conocemos como envejecimiento de la semilla. Ahora, lo que vamos a ver es que estos procesos de envejecimiento están regulados por factores abióticos como la temperatura, la humedad y la atmósfera, principalmente la concentración de oxígeno. Estos tres factores regulan la velocidad a la que ocurren estos procesos de envejecimiento. Pero a su vez, estos tres factores también regulan la actividad biológica de ¿quiénes? Y de los insectos y de los microorganismos. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en cuenta en cualquier proceso de conservación es la relación entre temperatura, humedad y atmósfera. Y a eso es lo que vamos a hacer hincapié en esta presentación. La humedad, intuitivamente, todos sabemos que es el factor más importante. Todas las reacciones químicas que ocurren en las semillas se realizan en medio acuoso, por lo tanto, cuanto mayor es la humedad, más rápidos son todos estos procesos. Y otro aspecto a tener en cuenta muy importante. A partir de un determinado límite, empiezan a estar activos los microorganismos. Y cuanto más alta es la humedad, una vez que se superó ese límite, más alta será la actividad de los microorganismos con todas las consecuencias indeseadas que eso trae. La temperatura es el otro factor condicionante. Cuanto más alta es la temperatura, más rápido es el envejecimiento. A su vez, la temperatura per se tiene un efecto negativo en la semilla. Y eso lo saben muy bien en la industria cuando tienen que realizar el proceso de secado, ¿no? Cuando se seca, por ejemplo, el maíz, la semilla de maíz, se tiene que controlar la temperatura, lo mismo con cebada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la temperatura per se puede tener un daño en la semilla, pero no va a ser el aspecto que vamos a tratar en esta presentación, sino vamos a ver cuál es el efecto de la temperatura en los procesos de envejecimiento. También tenemos que la temperatura afecta el desarrollo de microorganismos, pero fundamentalmente insectos, ya lo vamos a ver en un momento, y hay una fuerte interacción con la humedad. ¿Qué quiere decir esto?
que un aumento de temperatura, si la humedad es baja, tiene una consecuencia, pero si la humedad es un poco más alta, la consecuencia es totalmente diferente. Entonces, tenemos una interacción entre estos dos factores dominantes que son temperatura y humedad. Y finalmente tenemos las atmósferas. Todos los organismos vivos tienen una relación con las atmósferas, ¿no? La respiración consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Y a partir de ciertos niveles bajos de oxígeno o altos de dióxido de carbono, podemos reducir la actividad biológica de los microorganismos, por un lado, pero fundamentalmente de los insectos, por otro lado. Entonces, la modificación atmosférica mejora las condiciones de conservación de la semilla, porque realmente afecta a los microorganismos e insectos, pero también muchos de los procesos de envejecimiento están relacionados a procesos oxidativos. Entonces, si eliminamos al oxígeno de la ecuación, realmente algunos de estos procesos de envejecimiento se ven ralentizados. Para aplicar atmósferas necesitamos almacenamiento hermético, y aquí tenemos entonces dos grandes variaciones, que serían las atmósferas automodificadas y las atmósferas controladas. En las primeras no hacemos una modificación externa de la atmósfera interna de la bolsa de semilla o del contenedor donde tengamos la semilla, sino que dejamos que llegue a un equilibrio de acuerdo a la actividad biológica que haya ahí adentro. Y en la segunda, en las atmósferas controladas, vamos a, con algún dispositivo tecnológico, vamos a controlar la concentración de gases internamente. Vamos a ver brevemente cuál es el efecto de los insectos. Bueno, los insectos producen daño a través de afectar el embrión o consumir las reservas de la semilla. A su vez, la actividad de los insectos genera calor y genera humedad. Por lo tanto, se traduce en un aumento de la actividad fisiológica de la propia semilla al modificar las condiciones de almacenamiento. Y a su vez predisponen la actividad de microorganismos. También tenemos que saber que hay algunas semillas que son más susceptibles que otras al ataque de insectos. Por ejemplo, los cereales son más susceptibles que las oleaginosas, en líneas generales, y a su vez dentro de una misma especie hay algunos que pueden ser más susceptibles y otros más tolerantes. Por ejemplo, los maíces dentados son más susceptibles que los colorados a ser atacados por insectos. Lo que tenemos que saber de los insectos es que su actividad está fundamentalmente regulada por la temperatura. Si la temperatura baja de 17 grados, básicamente los insectos plagas de granos y semillas no van a ser un problema. No los vamos a matar, pero no van a multiplicarse, por lo tanto no van a causar mayores daños. Los otros agentes biológicos de importancia aquí son los microorganismos. A diferencia de los insectos, que pueden estar presentes o no, los microorganismos siempre van a estar presentes. Lo que ocurre con los microorganismos es que tienen que estar presentes, pero tienen que estar activos, y se van a activar a partir de un determinado tenor de humedad. Una vez que están activos, su actividad se va a acelerar con la temperatura. Los microorganismos consumen reservas de la semilla, afectando, por supuesto, la viabilidad de la misma, y también su actividad, como toda actividad biológica, genera calor y humedad. Aumenta la actividad fisiológica de la semilla y predispone la actividad de insectos. En esta tabla lo que podemos ver es la lista de los microorganismos, los hongos, que típicamente vamos a encontrar en las semillas. Son universales, así que un análisis microbiológico en Argentina, en Brasil o en Estados Unidos nos daría más o menos la misma lista de microorganismos. Y aquí lo que tenemos es la humedad relativa
mínima, o aquellos que estén acostumbrados a hablar de actividad agua sería el equivalente, la humedad relativa mínima que necesitan para germinar o desarrollarse. Y en esta lista podemos ver que el valor más bajo es aproximadamente 71-72%, lo que correspondería con una actividad agua de 0,7, 0,71, 0,72. Esto nos indica que si nosotros almacenamos semillas a una humedad relativa de equilibrio tal menor al 70%, estos microorganismos no están activos. Están presentes, pero no están activos y no causan daño. Un aspecto a considerar. Aquí tenemos la temperatura de crecimiento óptima de estos hongos y podemos ver que su óptimo está entre 25 y 30 grados para la mayoría de ellos. Pero, si nos fijamos en esta columna, este es el mínimo de temperatura que necesitan para desarrollarse. Y vemos que algunos van a temperaturas bajo cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si la humedad es suficientemente alta para que estén activos, es muy difícil mantenerlos a raya bajando la temperatura, porque tendríamos que irnos a temperaturas muy bajas. Por eso el almacenamiento de semillas húmedas es totalmente y absolutamente temporario. No podemos pretender almacenar semilla húmeda durante un periodo largo de tiempo, porque aunque la mantengamos fría, los hongos van a estar activos y nos van a ganar la pulseada. La única manera de mantener a los hongos a raya es bajar la humedad por debajo a una humedad relativa de equilibrio menor al 70%. Esto que tenemos aquí es una isoterma de sorción de maíz para 20 grados y nos muestra la relación que hay entre la humedad de la semilla y la humedad relativa del aire que la rodea. Entonces habíamos dicho que un límite para considerar es 70% de humedad relativa. Eso coincide con una humedad de semilla alrededor de 13-14%. ¿Qué quiere decir esto? Que si almacenamos semilla de maíz a 13-14% de humedad en un frasco, metemos un sensor de humedad relativa ahí adentro y lo cerramos herméticamente, la humedad relativa que vamos a medir ahí, en ese ambiente, va a ser del 70%. Si la humedad de la semilla que ponemos en ese frasco es de 20%, la humedad relativa que mediríamos estaría alrededor del 90% superior. Entonces, si nosotros mantenemos la humedad de la semilla por debajo de 13-14% de humedad, la humedad relativa de equilibrio será menor al 70% y los hongos quedan afuera de la ecuación. No son más un problema en la conservación de la semilla. Importante, estas curvas cambian con la mercadería, con los productos. Una curva de soja estaría por aquí y una de girasol estaría más por aquí. Eso es específica para cada producto. Pero sabemos que los hongos no son los únicos problemas del almacenamiento. Tenemos procesos de envejecimiento intrínsecos. Y aquí nos vamos a apoyar en un trabajo, ya que tiene unos cuantos años, realizado por Williams y Leopold, que muestran lo que llaman temperatura de transición vítrea en el embrión de maíz. Este gráfico, lo que tenemos aquí, es la humedad del embrión, está en decimales, aquí sería 0,1%, o sea, 10% de humedad, y aquí tenemos temperatura de transición vítrea. ¿Qué quiere decir este gráfico? Si nosotros analizamos el embrión puede estar en dos estados, un estado vítreo y un estado liquificado o gomoso, como le pueden decir o lo pueden encontrar por ahí. En el estado vítreo, ese embrión tiene en el citoplasma de las células una viscosidad tal que todos los procesos de envejecimiento de la semilla se ven seriamente restringidos. O sea, las reacciones químicas se restringen por el nivel de viscosidad del citoplasma. Si nos pasamos al otro estado, porque aumenta la temperatura o porque aumenta la humedad, nos vamos a una condición insegura. ¿Por qué?
porque en este estado del embrión las reacciones químicas son facilitadas. La viscosidad del citoplasma es menor, entonces las reacciones químicas se facilitan y eso acelera los procesos de envejecimiento. Entonces tenemos una zona insegura y una zona segura. Para una condición de almacenamiento segura, desde el punto de vista del envejecimiento, tendríamos que irnos para una temperatura de semilla alrededor de 10 grados a una humedad cercana de 11 o 12%. Si nos vamos a humedades más altas, a una temperatura ambiente normal, nos desplazamos hacia la zona en donde el citoplasma de las células del embrión soportan estas reacciones químicas que se traducen en el proceso de envejecimiento. Entonces, aquí lo que vemos es que esta curva tiene una forma tal que cuando aumenta la humedad de la semilla, la temperatura a la cual deberíamos llevarla para protegerla se hace cada vez más baja. Obviamente que aquí siempre hay un juego entre la factibilidad técnica y cuestiones de costos comerciales, etc. Uno puede plantear que la humedad más baja es más conveniente, pero todos sabemos que el proceso de secado per se es un riesgo. Cuanto más baja es la humedad a la cual queremos llevar la semilla, más riesgoso es y a su vez tiene un costo muy alto en la producción. Por eso, 11-12% normalmente se toma como una humedad segura, ya sea porque esa humedad dejamos a los hongos fuera de la ecuación, pero también porque a esa humedad, a una temperatura ambiente relativamente normal, estamos en una zona vítrea del citoplasma del embrión, con lo cual retrasamos los procesos de envejecimiento. Bien, recordemos esto entonces. Aquí tenemos la curva de contenido de humedad de equilibrio o isoterma de absorción del maíz y dijimos que 12% tomemos es una humedad segura para prevenir los procesos de envejecimiento. 12% sería o nos daría una humedad relativa de equilibrio de 60% aproximadamente. Ahora, si nosotros almacenamos, secamos la semilla hasta 12%, la procesamos, etc., pero la vamos a almacenar en una condición en donde la humedad relativa sea cercana o sea mayor a 60%, por ejemplo, 70%. Lo que va a terminar va a haber una tendencia a incorporar humedad en la semilla, a llevarla a una humedad mayor de 12%. ¿Sí? Y ahí es donde empiezan algunos problemas de almacenamiento que vamos a revisar seguidamente. Entonces, la regla número 1 del almacenamiento de semillas es almacenar la semilla por debajo de la humedad de actividad de microorganismos. Primero, menor de 13,5. Idealmente, para retrasar los procesos de envejecimiento, la humedad debería ser de alrededor del 12%, por lo que vimos en el gráfico de temperatura de transición vítrea. Vamos ahora a tomar el modelo de Lister-Robert, que analiza viabilidad en función de temperatura, humedad y tiempo, para hacer un pequeño ejercicio y compartirlo con ustedes. Vamos a simular entonces cuál es el efecto de temperatura y humedad sobre viabilidad del maíz a 15 y 20 grados de temperatura, 12 y 13% de humedad, hasta 18 meses. Esta es la situación basal. Empezamos con una viabilidad del 98% en el tiempo cero y vemos que a 12% de humedad y 15 grados lentamente va cayendo su viabilidad hasta llegar más o menos a 90% a los 18 meses. Esto es en función de los parámetros estándares que están ofrecidos en la literatura para este modelo, ¿sí? Por supuesto que diferentes híbridos pueden tener curvas ligeramente diferentes. Aquí el objetivo es comparar los escenarios, más que los valores absolutos. Entonces, este es nuestro escenario base. ¿Qué pasa si aumentamos 1% la humedad? Ya no es 12 y 15, sino que es 13 y 15. Aquí tenemos la línea base, ¿sí? Y esto es lo que pasa con 1% de humedad extra
o sea, 13 y 15, en la conservación durante 18 meses. Vemos que hay una caída que puede ser aproximadamente de 8 puntos porcentuales. Ahora, la comparación es aumentando 5 grados la temperatura. No modificamos la humedad, modificamos la temperatura. Entonces, aquí vemos que tenemos una caída también respecto de 12 y 15 grados, y acá tenemos 12 y 20 grados. ¿Sí? 5 grados de incremento de temperatura de almacenamiento nos resultan en un incremento en la caída de la viabilidad. Y si combinamos ambos efectos, 1 grado más de temperatura y 5 grados más de temperatura, 1 grado más de humedad, 1% más de humedad, perdón, y 5 grados más de temperatura, vemos que este efecto es mayor que la suma de los dos efectos individuales. O sea, claramente hay una interacción entre temperatura y humedad. De vuelta, vemos aquí que la caída es muy importante, llegamos al 50%. Probablemente ustedes lleguen a la conclusión que este modelo está sobreestimando la caída, lo cual puede ser cierto, pero lo que es importante es enfocarse en la tendencia a los efectos. Efecto de la humedad, efecto de la temperatura, efecto combinado. El efecto combinado es muy importante. Hecha esta primera aproximación, nos vamos a proponer analizar una problemática que a nosotros nos han consultado en el grupo nuestro de poscosecha de granos, algún semillero que ha tenido problemas en esta situación particular que queremos compartir, que es la cuestión del carryover, ¿no? El carryover, vamos a contextualizarlo, es cuando tenemos que diferir el uso de la semilla de una temporada hacia la otra. No se logró vender, no se logró comercializar la semilla una temporada y tenemos que almacenarla un año más hasta la próxima campaña. Y aquí el problema está cuando tenemos que transitar un verano hasta la próxima campaña. Esto es un importante desafío para evitar pérdidas de viabilidad. Entonces, vamos a poner que nosotros vamos a recuperar las semillas, por ejemplo, en noviembre, de todos nuestros centros de distribución, lo que no se pudo vender, lo recuperamos en noviembre y lo vamos a almacenar desde diciembre hasta el próximo septiembre, a partir del cual, a partir del mes de septiembre, vamos a realmente hacer una redistribución para una nueva venta en el próximo año. Y aquí vamos a analizar dos cuestiones, almacenamiento en galpón o almacenamiento en cámara. Almacenamiento de galpón sería a temperatura ambiente simulando la condición de Pergamino, la localidad de Pergamino, temperatura y humedad relativa ambiente, y en cámara a 12 grados y 70% humedad relativa. Las cámaras... Doctor Bartosik, su tiempo está terminando, le pido celeridad. Correcto. Las cámaras tienen control de temperatura, normalmente no tienen control de humedad relativa, siempre se terminan equilibrando cerca a 70% de humedad relativa. Lo que vamos a ver aquí brevemente es que cuando partimos de una situación de 12% de humedad, la humedad relativa de equilibrio era de 60%, pero si almacenamos a 70% de humedad relativa, la semilla se va a tender a equilibrar a 13,5 de humedad. Entonces, este rehumedecimiento nos vamos a ver también que se puede ocurrir cuando almacenamos en galpón. Esta es la condición típica de Pergamino, temperatura a través del año, máxima en verano, mínima en invierno, humedad relativa aumenta en el invierno, por lo tanto, esta es la humedad, el continuo de humedad de equilibrio tiende a rehumedecerse en el invierno. O sea, la semilla va a tender a rehumedecerse durante el invierno en condiciones ambientales. Aquí lo que tenemos es la simulación de almacenamiento en galpón. Vamos a almacenar durante 12 meses y lo que podemos ver aquí es la temperatura, cómo va oscilando, copiando la temperatura ambiente, y esto es lo que pasa con la viabilidad. Empezamos con una viabilidad del 98% y terminamos, luego de un año, con una viabilidad de 85%.
¿Qué es lo que ocurre en realidad? Nosotros asumimos que la humedad de las semillas se mantuvo en 12%, pero probablemente durante el invierno la humedad relativa aumenta, por lo tanto, la humedad en la semilla también aumenta, no está en 12% ya, sino que lentamente se rehumedece y la curva de viabilidad esperada no es esta, sino que termina siendo esta otra, con una caída mayor. Si nos vamos al mismo análisis para almacenamiento en cámara, vemos que durante todo el año, desde diciembre hasta septiembre, se mantuvo a 12 grados en cámara, la sacamos de la cámara y la temperatura aumenta durante el periodo de distribución. Vemos que cuanto estuvo en cámara, la caída de viabilidad fue menor y se acelera lentamente cuando la sacamos de cámara, ¿sí? Terminando con una viabilidad cercana a 93-94%. Ahora bien, lo que puede ocurrir muchas veces es que durante el almacenamiento en cámara, como la humedad relativa es mayor, hay un lento rehumedecimiento de la semilla. Pero como la temperatura es baja, la viabilidad no cae sustancialmente. Pero cuando la sacamos de cámara y la llevamos a distribuir y está expuesta a la temperatura ambiente, que sube lentamente hasta 18-20 grados, aquí la caída puede acelerarse notablemente y terminamos con un valor de viabilidad por debajo del 90%. En definitiva, nosotros lo que queríamos mostrarle aquí es que las bolsas en donde almacenamos las semillas, rafia, papel o polipapel, tienen cierta permeabilidad al vapor de agua. Eso hace que con el tiempo la condición de humedad en la semilla pueda cambiarse y pueda alterar sustancialmente la humedad y la viabilidad esperada. El almacenamiento de semillas en el envase hermético, en estos casos, puede ser una solución porque evitan la rehumidificación de la semilla durante el almacenamiento y además tienen el beneficio extra de que puedo utilizar eventualmente atmósferas controladas con beneficios adicionales. Estas son algunas de las tecnologías en las que estamos trabajando en la planta piloto de cosecha de granos del INTA en Balcarce, junto con la Facultad de Ciencias Agrarias y de CONICET. Y recordemos que las buenas prácticas de almacenamiento de semillas implica aplicar tecnologías que tienen que ver con mantener baja la humedad, semillas limpias, semillas sanas, baja temperatura, libre de insectos y atmósferas modificadas. Muchas gracias. Quedo atento a las preguntas y disculpen por la extensión, haberme pasado del tiempo establecido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Bartosic. Muchas gracias a todos los expositores en nombre del comité organizador de este primer Congreso Argentino de Semillas. Y pasamos directamente a la ronda de preguntas. Bien, vamos al espacio de las preguntas. Les recuerdo a nuestros expositores que tenemos 10 minutos disponibles, de modo que apelo a su extraordinaria capacidad de síntesis, caballeros, y empezamos sin más trámite con una pregunta para el doctor Jorge González Montaner. Desde el punto de vista profesional, ¿cómo compatibilizar el escenario de profundos cambios y evolución tecnológica con la prédica de grupos que se denominan agroecológicos y plantean un retroceso importante en la adopción de tecnología? Excelente cuestión. Esto da para un debate muy profundo, pero tenemos un minuto, así que voy a dejar alguna idea para que sigamos. Nosotros trabajamos muy seriamente en la formación de la gente para atacar este problema en toda su diversidad. Tenemos que incluir dentro de nuestra visión el hecho de que hay gente que piensa completamente distinto, y esto es parte de nuestro crecimiento. No es aislándolos, no es separándolos, sino es integrándolos. A esos grupos que nos parecen rebeldes, que nos parecen que miran todo mal, también hay que incluirlos. O sea, nosotros tenemos que construir un nuevo escenario, y eso hay que hacerlo con todos. Pero lo primero que tenemos que hacer es mejorar nuestras prácticas, seguirlas mejorando. Estamos en un camino maravilloso, con montones de oportunidades, como lo señalé, que lo que tenemos que hacer es abordarlas y mostrarle a la sociedad lo que estamos haciendo, los cambios que estamos haciendo, y dialogar.
bajar la tensión y dialogar. El único camino es encontrarnos todos en una agricultura más sustentable. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, muchas gracias. Vamos con una pregunta para los ingenieros Moto y Carrancio respecto de la guía. ¿Dónde es posible conseguirla y qué precio tiene? Perfecto. La guía la tenemos en la propia sede de nuestra Cámara, en la ciudad de Rosario, calle Sarmiento 362. Se pueden contactar a través de nuestras redes sociales, ahí van a ver todas las distintas modalidades de contacto. Y comentarles también que la guía viene la carpeta con todas las especificaciones y junto con ella un CD que contiene todas las planillas del protocolo que viene adherido a la guía. El costo hoy de la guía está en 5.000 pesos y bueno, cualquier cosa que necesiten y el envío nosotros nos hacemos cargo y se lo enviamos a donde ustedes nos digan, o bien pueden retirarla desde la misma cámara acá en Rosario. O sea, yo podría, digamos, acotar que, o sea, lo que la gente necesite una vez que adquiera la guía o antes de adquirirla, digamos, que quiera algún consejo, algún asesoramiento, se pueden acercar perfectamente a la experimental de Oliveros, llamar por teléfono o por, digamos, el Facebook, y conectarse con la gente del laboratorio de semillas que le puede dar alguna especificación más en detalle que la que hoy digamos, pudimos hacer. Estamos disponibles para eso. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Moto y Carrancio. Ingeniero Rafael Abrate, una pregunta para usted. Dice, más allá de todas las ventajas señaladas en la puesta en práctica de la guía, ¿percibe usted que en su comunidad, Arequito, provincia de Santa Fe, la aprecian y valoran en toda su magnitud? ¿Han medido el impacto en su comunidad o grupo de clientes? Bueno, la empresa es una empresa familiar que data de principios de los 70 y en realidad desde siempre tuvo un enfoque muy cuidado sobre las cuestiones del medio ambiente. Recuerdo que a comienzos de los 90 ya pusimos los primeros filtros de aspiración de polvo, que no eran ni siquiera de manga, sino que eran por un sistema de decantación con agua y demás. Siempre ese tema se cuidó, además la posición de la empresa, digamos, geográfica, que si bien está en el periurbano, es un área de servicios, pero siempre se ha cuidado esta imagen y tratar de no complicar ni no contaminar. Yo creo que en una comunidad chica de 7.000 habitantes eso se podría haber percibido. No tengo un indicador de gestión, más allá del indicador de gestión que sí tenemos en el crecimiento de las ventas, que a pesar de las dificultades, uno va creciendo lentamente. Y me refiero a dificultades siempre dentro de lo que puede ser el marco regulatorio actual o las condiciones de producción de semillas, etc. Yo creo que nos ha servido muchísimo, sobre todo para ordenarnos, para generar en el aspecto de planificación de la producción, que son cuestiones más intangibles desde lo físico y difíciles generar índices, una mejor eficiencia, más eficiencia en ese punto. Y yo creo que esto nos ha permitido crecer. Más allá de lo que eso estábamos escuchando en este congreso, creo que está planteando el tema del cambio climático global y todas las dificultades que hay por golpe de calor y las dificultades campaña a campaña que nos ha llevado a sobredimensionarnos. Yo creo que pudimos crecer y mejorar nuestros índices sensiblemente. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Vamos ahora con una serie de preguntas agrupadas para el ingeniero José Luis Tedesco. José Luis, las preguntas serían estas. ¿La guía que usted presentó es de aplicación para todos los cultivos en general o hay anexos para cultivos específicos? Y si podría aclarar si la IRAM 14130 es para producción de semillas y o de granos. Bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Sí, tanto ASC como la IRAM 14130
son normas que están orientadas a todo tipo de cultivos, o sea, son multicrops o multiespecies, como se lo suele denominar, y la fortaleza de este sistema radica en la generación de registros y trazabilidad, donde se pueden generar registros especiales, es decir, que le sirvan a la empresa que esté trabajando el tema de multiplicación de semillas, por ejemplo, que esté trabajando el tema de semilleros. En este sentido, imagínense que la incorporación del sistema de gestión de la calidad da muchas certezas acerca de cómo se realiza todo esto y además que está auditado. Entonces, para que se dé una idea, en este momento se ha generado un convenio entre APRESID y Bioceres para la multiplicación de soja HB4, así que en este sentido la fortaleza que se busca precisamente es esa, así que no hay ninguna limitación para ningún tipo de especie ni ningún tipo de cultivo, sino que al contrario, está previsto el sistema de gestión de calidad para todo el sistema productivo, tanto de semillas como de cultivos de grano, de cosecha. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a una pregunta para el doctor Ricardo Bartosik. Y dice, ¿cómo afectan los distintos tratamientos curasemilla a la viabilidad de las mismas en función del tiempo de almacenamiento? Gracias, Juan, por transmitir la pregunta. Bueno, lo primero que vamos a decir, digamos, yo no soy un experto en esta temática, vamos a ofrecer algún tipo de lineamiento general, ¿no? Obviamente que va a depender de la relación particular de la especie, de semilla, de la especie a tratar y de principio activo. Y acá tenemos una relación también con el tiempo, ¿no? En general, cualquier principio activo de cualquier producto tiene una degradación también en el tiempo, y esa degradación, la tasa de degradación está afectada también por la condición de almacenamiento, la temperatura y la humedad fundamentalmente. A su vez también la semilla, a medida que pasa el tiempo, va perdiendo algunas barreras de defensa, entonces hay un juego ahí que hay que ver quién es el que termina ganando, si el efecto posible de fitotoxicidad del producto o la defensa de la semilla. Y también vamos a mencionar que el daño mecánico u otras condiciones que pueden afectar la viabilidad de la semilla pueden interferir en esta relación. Entonces la respuesta es muy general y depende de todos estos factores y su relación entre ellos, básicamente. Bueno, muchas gracias. Infelizmente se nos acaba el tiempo. Ahí me llegan más preguntas que invitamos a contactar directamente a los expositores. La forma de contactarlos la tenemos en la plataforma, así que por favor no duden en ponerse en contacto. Hay gran inquietud del auditorio y es una pena, pero debemos respetar el horario. Bien, esto ha sido todo desde el espacio de buenas prácticas e innovación tecnológica. Muchas gracias a los disertantes y a todos los participantes en nombre del comité organizador de este primer Congreso Argentino de Semillas. Muchas gracias a Rocío Garaguso, quien me ayudó con las preguntas, y en nombre de ella a todas las personas que trabajaron mucho y con mucho esfuerzo para hacer este Congreso una realidad. No se vayan, sigan escuchando que hay muchas disertaciones interesantes, están los trabajos científicos y el hall comercial. Buenas tardes.